ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acopia a él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acopia a él. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acopia a él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acopia a él. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Excelentísimo Monseñor Luis Enrique Rojas, hermano en el episcopado y obispo auxiliar de Mérida, venerables sacerdotes, apreciados diáconos y seminaristas, estimados religiosos y religiosas, de una manera muy particular saludo a todos los familiares y amigos del Padre Pedro Moreno, hermanos y hermanas en Cristo que nos acompañan en esta celebración. No es fácil para nadie precisar lo que significa la muerte. Todos, de una u otra forma, nos quedamos desconcertados ante ella. Son muchos los hombres y mujeres hoy, inclusive dentro del ámbito eclesiástico, que pueden sentir temor ante la muerte. Otros, en cambio, viven indiferentes a ellas, pero a la final todos nos llenamos de ciertos interrogantes. Y hasta el mismo autor del libro bíblico de las Lamentaciones no se cansa de repetir: no hago más que pensar en ello, en la muerte, y estoy abatido. Por su parte, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en su número 18, afirma que es ante la muerte donde alcanza su cima el enigma de la condición humana. La muerte es, indudablemente, el término de todo hombre. Con ella acaba esta peregrinación terrena y se inicia una vida cualitativamente distinta que nosotros, los cristianos, llamamos vida eterna. Dejando a un lado tantas filosofías antiguas y contemporáneas que han visto la muerte ya sea como un sinsentido o como la realidad única desde la que el hombre puede vivir su existencia, nosotros, los cristianos, los que nos llamamos seguidores de Jesús, al momento de enfrentarnos ante la muerte, volcamos nuestros ojos a Cristo Jesús, Señor nuestro, pues Él se enfrentó y experimentó la muerte
y solo desde Él le hayamos sentido a nuestra propia muerte. Jesús de Nazaret ha previsto su muerte y la ha predicho. Él afronta claramente la muerte y no hace intentos para librarse de ella, tal y como lo leemos en el Evangelio del Domingo de Ramos. Cristo no niega la muerte, sino que le da a la misma su sentido más profundo. Cristo vivió la muerte en todo lo que ella tiene de amenazador y tenebroso. Experimentó la impotencia creatural del hombre para salvarse a sí mismo. Nada de lo que la muerte significa como hundimiento de la existencia humana en el mundo le fue perdonado. Al contrario, Cristo padece una muerte de soledad, de sufrimiento corporal y sobre todo experimenta una muerte con un gran combate interior. Sin embargo, y aunque resulte paradójico, Cristo luchó y venció la muerte en su decisión suprema de entrega confiada a Dios. La voluntad del Padre, que no fue otra que la instauración del reino, lleva a Jesús a entregar su vida, a donar su vida. Jesús vio en su muerte inminente el punto culminante de su misión y explicó su sentido salvífico a los discípulos en la última cena, en la cena de despedida. Esta opción de entregarse continuamente al misterio de Dios Padre, que es amor, es la que dio sentido a toda la existencia humana del Señor Jesús, alcanzando su culmen en su muerte. En la actitud de sumisión y esperanza hacia el Padre, recibió Jesús la gracia definitiva de su glorificación. La muerte se convierte así en Cristo en la expresión suprema de la sumisión a Dios. El pecado y el amor alcanzarán en la muerte de Cristo su efecto mayor. En el momento en que el pecado de los hombres alcanza su colmo y crucifica al justo, al inocente, la muerte de Cristo se hace abrazo de amor del Hijo que se entrega al Padre. La muerte de Cristo desembocó en vida, en resurrección. Cristo ha muerto, pero ha resucitado. Su muerte fue Pascua, paso para la vida que nunca termina. A partir de Cristo, la muerte cristiana, o mejor, la muerte de cada uno de nosotros, los cristianos, no es un absurdo, no es un castigo, ni pena, sino que la muerte es paso para transformarse en vida. La muerte se convierte para cada cristiano que cree y espera en Cristo en una Pascua que desemboca a la vida eterna. Pascua última y definitiva para todo cristiano, paso para la plenitud de la vida. Cristo transforma la muerte en un auténtico sacramento, en signo expresivo y eficaz de la realización absoluta de la existencia humana en Dios. San Pablo acuña una teología maravillosa al decir que la muerte es un conmorir con Cristo. El apóstol habla que por el bautismo somos partícipes del misterio pascual de Cristo. Morimos y resucitamos con Cristo gracias al agua y al Espíritu, y adquirimos desde ahora la vida de hombres resucitados,
la vida de hombres movidos y animados por su Espíritu. Estamos unidos de tal forma con Cristo que San Pablo insiste en recordarnos que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, estas palabras del apóstol San Pablo que podemos repetir desde la profundidad de nuestro corazón, desde su sencillez, nos da la clave para entender en profundidad el hecho de la muerte. Morimos, sí, morimos, pero morimos para el Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Y es que la Pascua de Jesús fue seria, dramática, pero fue para Él la puerta a la vida, y para nosotros esta Pascua de Cristo es nuestra única fuente de salvación y de victoria. Desde esta perspectiva, la muerte del cristiano es un conmorir con Cristo. Nos hacemos solidarios con su muerte para resucitar con Él. Para los que viven su vida como misterio de muerte y de vida con Cristo, la muerte se convierte en el punto culminante de la apropiación de la salvación inaugurada por la fe y los sacramentos. No es la muerte para el cristiano tanto un límite, sino cumplimiento, maduración y fructificación. Es pérdida de sí, pero encuentro con Dios y vida en Dios. La muerte es, en definitiva, el amén último, el amén que damos a Dios. Esta fue la experiencia de nuestro hermano Pedro Moreno. Su muerte ha sido su amén definitivo a Dios. Su muerte ha sido la conclusión de su proceso definitivo de configuración con Cristo. En la reseña que el señor cardenal Baltasar Porras hace sobre la vida del padre Pedro, lo describe de la siguiente manera, cito: hombre inquieto y sensible a las necesidades de los más necesitados. Lo recuerdo desde mis años de seminario menor, en el que contemplábamos el excelente equipo de fútbol del Mayor, siendo él pieza clave junto a hombres como Vicente Hernández y José Centino, Alberto Artiaga, en los encuentros con las escuadras de los mejores colegios de Caracas. El padre Pedro fue profesor de diversas materias y centros educativos de la zona del Mocotíes, de Ejido y Mérida, propulsor de los nuevos ministerios laicales, crítico y perspicaz ante toda injusticia, buen amigo y cultivador de la amistad sacerdotal. Fin de la cita. Con el padre Pedro, indudablemente, se cierra todo un ciclo de los sacerdotes merideños previos al Concilio Vaticano II y promotor de las reformas conciliares, de excelente formación académica y de grandes dotes pastorales. Todos aquí en la Arquidiócesis de Mérida conocen toda la obra del padre Pedro a lo largo de sus 64 años de vida sacerdotal. Mis últimas palabras quiero dirigirlas al padre Pedro. Querido padre Pedro, que desde el cielo nos ves y nos escuchas. Tú hiciste de tu muerte el acto supremo de entrega a Dios. Solo por la fe el hombre encuentra su fondo en Dios. Y tú supiste abandonarte al Dios de la esperanza futura. Tu muerte, Pedro,
es el sí definitivo que supiste darle a Dios a lo largo de tu vida de 64 años ministeriales. Tú supiste decirle sí a Dios en tu sencillez, en tu disponibilidad, en tu silencio, en tu trabajo tenaz y fecundo. Descansa en paz, querido hermano Pedro, porque para ti el verdadero sentido de la vida fue madurar para la vida eterna, como lo decía Pablo: deseo partir y estar con Cristo. Descansa en paz, querido hermano, pues llegas a la casa del Padre con tus manos llenas de buenas obras. Te pido, Pedro, que intercedas ante el Señor por nosotros, para que podamos luchar por el reino de Dios como tú lo hiciste. La esperanza cristiana es aceptación anticipada de la muerte, en la entrega confiada de nosotros al Dios que resucita a los muertos. Sabemos que junto contigo, querido Pedro, un día resucitaremos para gozar de la vida que nunca se nos arrebatará. En esta celebración pido al Dios de la vida que bendiga a nuestro hermano Pedro con el don de la luz y de la paz, y a nosotros que nos anime Dios Padre misericordioso con la fuerza de su Espíritu Santo, para que muriendo cada día podamos descubrir la grandeza a la que hemos sido llamados, a ser hijos e hijas de Dios nuestro Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Su Eminencia Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, Arzobispo Metropolitano, Monseñor Alexandro Emilio Terán Bermúdez, Arzobispo Coadjutor, Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, Obispo Auxiliar, Vicaría General, Consejo de Gobierno, sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos y religiosas, Archivo y Museo Diocesanos, personal de la Curia, Seminario San Buenaventura y Movimiento de Apostolado SIGAP participan que ha fallecido el presbítero Pedro Antonio Moreno Uzcategui, que en paz descanse. Sacerdote meritorio, que sirvió a nuestra arquidiócesis durante 64 fecundos años de servicio ministerial. De gran reconocimiento su servicio como capellán general de prisiones en Venezuela. Elevamos a Dios una oración por su alma. Pedimos por la fortaleza de todos sus familiares y amigos. Ofrecemos un novenario de Eucaristías por su eterno descanso y transmitimos nuestra cercanía en la fe, la esperanza y la caridad. Mérida, 13 de septiembre de 2022. Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Administrador Apostólico de Caracas. Alexandro Emilio Terán Bermúdez, Arzobispo Coadjutor. Luis Enrique Rojas Ruiz, Obispo Auxiliar. Presbítero Alexander Rivera Vieja, Vicario General. Doy fe, Presbítero José Gregorio Méndez, Canciller Secretario. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David su siervo. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Señor, ten piedad. Señor, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensores. No dejes en la tentación ni líbranos del mal. Amén. en el paraíso te recibe el Señor, y a tu encuentro te reciban los ángeles y los mártires, y te conduzcan a la ciudad santa de Jerusalén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Oremos. Padre de bondad, confiamos en tus manos a este hermano nuestro, Pedro Moreno, sacerdote. Nos reconforta la esperanza cierta de que resucitará con Cristo en el último día. Dígnate consolarnos en la fe a quienes permanecemos en este mundo hasta que vayamos al encuentro de Cristo y podamos permanecer siempre contigo y con este nuestro hermano Pedro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para él perfecto. Descanse en paz. Amén. El alma de nuestro hermano Pedro Moreno, presbítero, y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Porque inspiras tu oído hacia mí, el día que lo conmigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Los hombres y los que se van.